Octubre frío, Madrid. Sala de urgencias del Hospital Clínico. El monitor marcaba una línea irregular cuando el médico, sin bajar la voz, dijo frente a todos: no hay nada más que hacer. Prepárese para morir. Aquel día, al borde de la camilla, un hombre sin fuerzas levantó los ojos al techo y lanzó un desafío silencioso a Dios. No pidió un milagro. Solo una señal. Algo. Lo que fuera. Pensó que moriría solo, derrotado, con la fe enterrada junto a su dignidad. Pero en ese mismo pasillo apareció un desconocido que no figuraba en ningún registro, que conocía su nombre y su miedo más antiguo. Y lo que hizo después no pudo ser explicado por ningún informe médico. Y solo más tarde entendería quién había estado realmente allí. Pero para comprender cómo llegó hasta ese límite, hay que volver muchos años atrás. Al día exacto en que empezó a morir por dentro. Antes de aquel octubre en el hospital, él había sido otro hombre. No perfecto, pero entero. Creció en un barrio obrero del sur de Madrid, en un piso pequeño donde la fe no se discutía, se vivía. Su madre rezaba en silencio mientras cocinaba, y su padre, un electricista de manos ásperas, tenía una costumbre extraña: cada noche, antes de dormir, apoyaba la mano en el pecho de su hijo y decía: Dios está aquí, aunque no lo veas. Durante años, esas palabras fueron un refugio. Estudió, trabajó, formó una familia. Una vida sencilla, construida con esfuerzo. En el salón colgaba una fotografía vieja, sus padres el día de su boda. En un cajón guardaba cartas de su madre, escritas cuando él se fue de casa. Nunca las tiró. La primera grieta llegó con la muerte de su padre. Repentina. Un fallo eléctrico absurdo, irónico. Rezó como nunca, y no pasó nada. La segunda fue más lenta, su matrimonio se enfrió, las conversaciones se volvieron prácticas, luego incómodas, luego inexistentes. La tercera lo remató, la enfermedad. Al principio fueron mareos, cansancio. Luego diagnósticos ambiguos, pasillos blancos, esperas interminables. Cada visita al hospital arrancaba algo más de su esperanza. Empezó a beber por las noches, no por vicio, sino para callar preguntas que no tenían respuesta. Los objetos seguían ahí, pero ya no significaban lo mismo. La foto de sus padres acumulaba polvo. Las cartas quedaron sin abrir. La fe se transformó en rabia. No dejó de creer de golpe. Empezó a sentir que Dios lo había dejado primero. Y así, poco a poco, sin darse cuenta, fue perdiéndolo todo por dentro mucho antes de llegar a aquella camilla. Ese fue el verdadero precio de la pérdida. La noche se volvió su territorio. El piso, antes lleno de voces y rutinas, quedó reducido a un espacio frío donde el reloj sonaba demasiado fuerte. Dormía poco. A veces nada. Se quedaba sentado en la cocina, con la luz apagada, escuchando su propia respiración como si no le perteneciera. El alcohol ya no era un refugio, sino un hábito silencioso. Un vaso. Luego otro. No para olvidar, sino para no sentir. El cuerpo se debilitaba al mismo ritmo que el alma. Adelgazó. Caminaba encorvado. Evitaba los espejos. Las llamadas dejaron de llegar. Él también dejó de llamar. No quería dar explicaciones ni recibir compasión. La soledad se volvió cómoda, peligrosa. Nadie preguntaba. Nadie esperaba nada de él. En la oscuridad de la madrugada, las preguntas regresaban. No gritaba a Dios. No lo insultaba.
Eso habría significado que aún esperaba algo. Su rabia era más profunda, era silencio. Si existes, ya no importa, pensaba. Algunas noches abría el cajón y sacaba una de las cartas de su madre. Leía 2 líneas y la volvía a guardar, como si le quemara en las manos. En una de ellas ella había escrito: la fe no te quita el dolor, pero te acompaña en él. Cerró el cajón con fuerza. No quería compañía. El diagnóstico final llegó sin dramatismo. Una frase corta. Un gesto profesional. Un plazo impreciso. Salió del hospital caminando despacio, sintiendo que ya estaba muerto por dentro. Fue entonces cuando entendió que había llegado al borde. No quedaban fuerzas para luchar. No quedaban palabras para rezar. Solo un vacío tan profundo que, si algo no intervenía, lo iba a tragar para siempre. Fue una tarde gris, sin nada especial. El cielo bajo, el aire inmóvil. Él se sentó en un banco del pasillo del hospital porque las piernas ya no le respondían. No esperaba a nadie. No pensaba en nada. Solo quería que el tiempo pasara más rápido. Entonces alguien se sentó a su lado. No lo oyó llegar. No hubo saludo exagerado ni preguntas incómodas. Solo una presencia tranquila, como si siempre hubiera estado ahí. El hombre vestía sencillo, sin bata, sin credenciales. Tenía el rostro cansado, pero los ojos estaban despiertos. «Hace frío aquí», dijo el desconocido, en voz baja. Él asintió sin mirarlo. Pasaron unos segundos en silencio. No resultaba incómodo. Al contrario. Era extraño, por primera vez en meses, no sentía prisa por levantarse. El hombre sacó de su bolsillo un pequeño pan envuelto en papel y lo partió en 2. Le ofreció una mitad sin insistir. «¿No has comido hoy?». No fue una pregunta. Él dudó, pero aceptó. El pan estaba tibio, como recién hecho. No preguntó de dónde había salido. A veces el cuerpo se rinde antes que el corazón, continuó el desconocido. Y otras veces es al revés. Aquellas palabras no eran profundas. No eran sermones. Pero tocaron algo que llevaba tiempo cerrado. Él levantó la vista. «¿Me conoce?», preguntó. El hombre sonrió apenas. «Te conozco desde antes de que aprendieras a defenderte del dolor». No hubo miedo. Tampoco sorpresa. Solo una calma inexplicable. Permanecieron allí unos minutos más. Cuando una enfermera pasó por el pasillo, el desconocido se levantó. «Descansa», dijo. «Aún no has terminado». Cuando él volvió la cabeza para responder, el banco estaba vacío. No supo por qué, pero por primera vez en mucho tiempo, sintió una chispa mínima, casi imperceptible. Como si la noche no fuera a durar para siempre. A la mañana siguiente, algo era distinto. No fue una sensación grandiosa ni una certeza inmediata. Fue más bien una ausencia, el dolor no estaba donde siempre. Ese peso constante en el pecho, esa presión que le obligaba a respirar con cuidado, había cedido un poco. Pensó que era sugestión. O cansancio. O una tregua breve antes del final. Los médicos entraron como cada día, con el mismo gesto contenido. Revisaron análisis. Miraron pantallas. Volvieron a mirar. Nadie decía nada. El silencio se alargó demasiado. «Vamos a repetir las pruebas», murmuró uno de ellos, frunciendo el ceño. Pasaron horas. Luego más estudios. Otro especialista.
Una conversación en voz baja al fondo de la habitación. Él observaba el techo, preparado para cualquier explicación que no cambiara nada. Pero algo había cambiado. Los valores no encajaban. La inflamación había bajado de forma inexplicable. El órgano que días antes estaba comprometido ahora respondía. No estaba sano. No del todo. Pero ya no estaba al borde. No tiene sentido, dijo una doctora, sin darse cuenta de que él la oía. Esto no debería estar pasando. Nadie habló de milagros. Nadie sonrió. Solo cautela. Ciencia buscando una grieta por donde escapar. Cuando se quedó solo, cerró los ojos. Recordó el banco del pasillo. El pan tibio. La frase, aún no has terminado. Sintió calor en las manos. Un temblor leve, como cuando el cuerpo despierta de un frío largo. No se levantó de la cama proclamando nada. No llamó a nadie. Pero por primera vez en meses, lloró sin rabia. No sabía qué había pasado. Solo sabía que, contra todo pronóstico, la muerte había retrocedido un paso. Y alguien, quien fuera, había estado allí cuando más lo necesitaba. La mejoría no llegó como una explosión, sino como un deshielo lento. Primero pudo sentarse sin marearse. Luego caminar por el pasillo. Después, volver a casa. El piso seguía siendo el mismo, pero ya no pesaba igual. Abrió las ventanas. Dejó entrar el aire frío de noviembre. Limpió sin prisa. Tiró botellas vacías. No por promesa, sino porque ya no las necesitaba. Las personas empezaron a aparecer sin que él las llamara. Un antiguo compañero de trabajo escribió solo para saber cómo estás. Su hermana pasó una tarde entera en silencio, sentada frente a él, como cuando eran niños. Nadie hizo preguntas incómodas. Nadie exigió explicaciones. Un domingo, sacó del cajón las cartas de su madre y las leyó todas, una por una. No con nostalgia, sino con una calma nueva. En la última, ella había subrayado una frase: Dios no repara las cosas como antes, las hace nuevas. En el hospital, los médicos hablaban de remisión parcial, de respuestas atípicas. Él asentía. No discutía. Pero sabía que no todo se estaba curando en los análisis. Volvió a ver al desconocido varias veces. Nunca de frente. Ayudando a una anciana a levantarse. Sosteniendo una puerta. Arreglando una silla coja en la sala de espera. Siempre cerca. Siempre discreto. Cuando sus miradas se cruzaban, el hombre asentía, como diciendo, sigue. Él empezó a perdonar sin ceremonias. A su exmujer, por irse. A su padre, por haberse ido demasiado pronto. A sí mismo, por haberse rendido. La vida no volvió a ser perfecta. Pero volvió a estar viva. Y sin darse cuenta, el espacio que antes ocupaba la rabia empezó a llenarse de algo distinto. Algo parecido a la esperanza. La revelación no llegó con luz cegadora ni con palabras solemnes. Llegó una mañana tranquila, casi común. Estaba sentado en la capilla pequeña del hospital, vacía a esa hora. No había ido a rezar. Solo buscaba silencio. La madera del banco estaba fría, y el olor a cera le recordó algo antiguo, olvidado. Entonces lo vio. El desconocido estaba al fondo, de pie, mirando una cruz sencilla colgada en la pared. No parecía rezar. Parecía escuchar. Él sintió un nudo en el pecho. No de miedo. De reconocimiento.
Siempre eliges los lugares donde nadie mira, dijo, sin saber por qué hablaba. El hombre giró despacio. Sonrió con la misma calma de aquel primer día en el pasillo. Aquí es donde más se necesita compañía. Se sentaron uno junto al otro. El silencio volvió a envolverlo todo. Entonces el desconocido hizo algo mínimo, apoyó 2 dedos sobre su muñeca, justo donde su padre lo tocaba cuando era niño. El gesto exacto. Inconfundible. El recuerdo lo atravesó como un susurro antiguo: Dios está aquí, aunque no lo veas. Yo te pedí una señal, dijo él, con la voz quebrada. No un milagro. Solo una. Y la recibiste, respondió el hombre. Pero no como la esperabas. No dijo su nombre. No hizo ninguna afirmación grandiosa. Solo añadió, casi en un murmullo: nunca estuviste solo. Ni siquiera cuando creíste odiarme. En ese instante, no lo entendió con la mente. Lo entendió con todo lo que había sufrido. Cuando levantó la vista, el banco estaba vacío. La capilla seguía igual. La cruz. El silencio. La paz. Y por primera vez en su vida adulta, no dudó. No necesitó pruebas. Había reconocido a Jesús no con los ojos, sino con el corazón finalmente abierto. El alta llegó una mañana clara, sin dramatismo. Un médico le estrechó la mano, le dio recomendaciones, habló de controles futuros. Él escuchó con atención, pero algo en su interior ya estaba en otro lugar. Al salir del hospital, el sol le dio en el rostro por primera vez en mucho tiempo sin resultar molesto. Cerró los ojos unos segundos. Respiró. El aire frío de Madrid le llenó los pulmones como si fueran nuevos. No sintió euforia. Sintió paz. Una paz sobria, profunda, estable. Caminó despacio hasta casa. No había prisa. La vida ya no se le escapaba entre los dedos. En el piso, todo seguía donde estaba, pero nada era igual. Preparó café. Se sentó junto a la ventana. Observó a la gente pasar, una madre tirando del abrigo de su hijo, un hombre mayor caminando con dificultad, una pareja discutiendo en voz baja. Vidas comunes. Heridas invisibles. Y por primera vez, no se sintió separado de ellas. Colocó sobre la mesa la fotografía de sus padres. La limpió con cuidado. Tenías razón, susurró, sin saber a quién hablaba. Nunca se fue. No volvió a la iglesia todos los días. No se convirtió en alguien perfecto. Seguía teniendo miedo algunas noches. Seguía teniendo preguntas. Pero ya no estaba solo con ellas. Aprendió a vivir despacio. A escuchar sin preparar respuestas. A pedir perdón sin justificarse. A agradecer sin entenderlo todo. Llamó a su exmujer solo para preguntarle cómo estaba. No hubo reproches. Solo una conversación humana. Real. Sanadora. Algunas tardes regresaba al hospital, no como paciente, sino como acompañante. Se sentaba en los pasillos. A veces hablaba. A veces solo estaba. Descubrió que la presencia, cuando es sincera, puede ser más fuerte que cualquier palabra. Nunca volvió a ver al desconocido de la misma forma. Pero a veces, al sostener una puerta para alguien, al compartir un café con un hombre que no tiene a dónde ir, al escuchar a una mujer que llora sin saber por qué, sentía esa misma calma. Ese mismo silencio lleno. Entendió entonces que Jesús no había llegado para impresionarlo. Había llegado para quedarse.
No le devolvió la vida que tenía antes. Le dio una nueva. Y si esta historia ha llegado hasta aquí, quizás no sea casualidad. Tal vez tú también has pedido una señal. Tal vez no un milagro. Solo algo que te diga que no estás solo. La pregunta es sencilla. Y es para ti. ¿Qué harías si Jesús entrara hoy en tu vida? No con ruido. No con juicio. Sino con una presencia tan real. ¿Que ya no pudieras volver a ser el mismo?